Louis XIV, 1638-1715. Louis XIV, apodado el Grande o el Rey Sol, es el monarca con el reinado más longevo de la historia. Gobernó en Francia con poder absoluto durante 72 años y 110 días, de 1643 hasta su muerte en 1715. Con él al frente, Francia pasaría de ser un reino con dificultades financieras a consolidarse como el país más poderoso y principal potencia de Europa. Louis Dieudonné de Bourbon nació el 5 de septiembre de 1638 en el castillo de su padre Louis XIII y de su madre Ana de Austria, ubicado en Saint-Germain, Francia. Durante 23 largos años, Louis XIII y Ana de Austria intentaron dar a luz a su heredero. Ana había estado embarazada 4 veces, pero trágicamente todos los bebés nacieron muertos, hasta que nació Louis Dieudonné, que fue visto como un milagro. 2 años más tarde daría a luz a su segundo hijo, Philippe de France, duque de Orleans. La relación de Louis con su madre fue extraordinariamente afectuosa. La reina Ana pasaría todo el tiempo con su hijo. Con el paso de los años, Louis comenzó a amar las cosas que a su madre le encantaban, como el arte y la comida. Asimismo, fue la reina Ana de Austria la que le dio a Louis la fe en sí mismo y una confianza que se volvería legendaria. En el invierno de 1642, el rey Louis XIII enfermó y en la primavera de 1643 sabía que su muerte era inminente. Pero antes de irse, quería estar seguro de que el gobierno de su hijo sería seguro. En su testamento, el rey decretó un consejo de regencia que gobernaría, con Ana de Austria a la cabeza, en nombre de su hijo. Aunque Ana era española de nacimiento, Louis XIII sabía que nunca lo traicionaría a él ni a su querido hijo, pero solo tenía razón en parte. Solo unos días después de la muerte del rey Louis XIII, Ana anularía su testamento, exilió a los ministros de su marido y nombró a los suyos, convirtiéndose en la única regente de Francia. La nación francesa nunca ha sido muy afín a que las mujeres tengan el poder. A pesar de que Ana de Austria era muy poderosa y sabía muchísimo de política después de lo que había vivido con su esposo, Louis XIII, no le permitieron gobernar por sí misma. Por ello, Ana confiaría el gobierno al cardenal Mazzarino, quien se convertiría en el gobernante público de Francia, pero detrás de escena, ella estaría trabajando para influir en gran medida en sus decisiones. El 14 de mayo de 1643, con tan solo 4 años de edad, fue coronado el rey Louis XIV, convirtiéndose en señor de toda Francia. Pero hasta que alcanzó la mayoría de edad, su madre y el cardenal Mazzarino serían quienes efectivamente gobernarían en Francia como regentes. En 1648, Ana de Austria y el cardenal Mazzarino negociaron una paz duradera en Europa, poniendo fin a la Guerra de los 30 años. Ella creía que Louis era un regalo de Dios, no solo para ella, sino para toda Francia, así que comenzó a ampliar los poderes reales a expensas de la nobleza y los parlamentos franceses, y aumentó sustancialmente los impuestos. Cuando intentaron resistirse, Ana hizo que los arrestaran. Pero cuando Ana arrestó al líder del Parlamento de París, la gente parisina estalló en disturbios. Después, en la noche del 9 de febrero de 1651, una turba de parisinos enojados irrumpió en el Palacio Real, exigiendo ver a su rey. Se dirigieron al dormitorio real y encontraron al niño, el rey Louis XIV, dormido. Por alguna razón u otra, esta visión sometió a la multitud y abandonaron el Palacio Real en silencio. Pero el rey Louis no estaba dormido. Había escuchado a la multitud llegar hasta su habitación. Louis XIV nunca olvidaría esa noche, la noche en que terminó su infancia. La guerra civil de Fronda expulsaría a la familia real de París. Louis XIV sufriría durante estos años. La pobreza, el miedo, la humillación y el arresto domiciliario de su madre por parte de la nobleza moldearon al rey Louis XIV. Lo moldearon para ser el hombre en el que se convertiría.
Nunca perdonaría a los nobles ni a la gente común por lo que habían hecho. A medida que Louis XIV se hacía adulto, la guerra civil que se había iniciado contra su madre y el cardenal Mazzarino perdió fuelle, y aunque ya tenía 18 años, nunca se impuso en el poder de Mazzarino. En cambio, aprendió del cardenal cómo gobernar con elegancia y ostentación. Durante su tiempo de aprendizaje con el cardenal Mazzarino, el joven rey se había enamorado de una mujer llamada Mary Mancini, que era sobrina del cardenal Mazzarino. Cuando surgió el pensamiento de que los dos se casarían, ni al rey Luis ni al cardenal Mazzarino les desagradó la idea, pero su madre, Ana de Austria, se opuso rotundamente. Ana había luchado y sufrido durante años, librando una amarga guerra contra su familia y país natal. Lo único que le pidió a Luis a cambio fue que se casara con la hija de su hermano, María Teresa de España. ¿Unificación de las dos naciones y paz? ¿Amor o deber? Esta pregunta perseguiría a Louis durante 2 años. Le rogó a su madre que cambiara de opinión, pero ella no lo hizo. Al final, Louis XIV eligió el deber y María Mancini fue despedida. En 1660, Louis XIV y María Teresa de España se casaron. Menos de un año después, en 1661, moriría el mentor y figura paterna de Louis XIV, el cardenal Mazzarino. Mazzarino había gobernado como líder de Francia durante casi 2 décadas y ahora ya no estaba. Todos hablaban de quién lo reemplazaría. Quienquiera que Louis decidiera elegir para convertirse en sucesor de Mazzarino se convertiría en el hombre más poderoso de Francia. La respuesta de Louis XIV los sorprendería a todos. Hasta este momento he tenido el placer de confiar el gobierno de mis asuntos al difunto cardenal. Ha llegado el momento de que yo mismo los gobierne, exclamó. Louis no aceptaría ministros, no aceptaría ningún consejo, gobernaría su reino como quisiera. El Estado soy yo. Así, a los 23 años de edad, Louis XIV finalmente había comenzado el poder absolutista en Francia. Pero obviamente, muchos estaban en contra de que Louis tuviera un poder sin control. Nicolas Fouquet era el superintendente de las finanzas de Francia, un hombre ambicioso, influyente y rico que estaba ansioso por asumir cualquier poder que Mazzarino hubiera dejado a su paso. Para impresionar a sus compañeros de la nobleza, organizaba lujosas fiestas en su castillo, donde la magnitud y la opulencia eran inspiradoras, dejando a algunos, incluso al rey Louis, preguntándose cómo Fouquet se había vuelto tan rico. Poco después, fue acusado de malversación de fondos gubernamentales y condenado a cadena perpetua. Louis XIV aboliría su puesto y lo reorganizaría él mismo. Aumentaría los impuestos y eliminaría intermediarios. Pero la impresión que el castillo había dejado en el rey Louis XIV le inspiró para iniciar la construcción de su propio palacio. Elegiría como lugar el pabellón de casa de su padre, construido en una colina, al que después le pondría el nombre del pueblo cercano, Versalles. 5 años después de la toma del poder por Louis XIV, Francia había reducido a la mitad sus deudas y aumentado enormemente sus ingresos. Empezó a quedar claro que Louis no era solo un dictador hambriento de poder que masacraba al gobierno sin pensarlo. Era ambicioso, sí, pero lo era porque quería que Francia prosperara bajo su gobierno. De hecho, algunas de sus contribuciones cambiarían la forma en que funciona el mundo moderno. Las grandes ordenanzas de Louis, también llamadas Código Louis, intentarían regular el derecho de toda Francia. Y aunque no tuvo todo el éxito, el Código Louis jugó un papel importante en la historia como base del Código Napoleónico, del que se derivan muchos códigos legales modernos. La atención de Louis XIV también se centraría en su ejército. Nuevamente, arrebataría el poder a la nobleza que tenía el monopolio de los altos cargos y rangos militares,
y modernizaría su ejército, reorganizándolo para convertirlo en una fuerza profesional y bien entrenada con generales talentosos. En 1665 murió el hermano de su esposa María Teresa, el rey Felipe IV de España. Viendo todos los cambios que el nuevo rey francés estaba implementando, los países vecinos empezaron a ponerse nerviosos y empezaron a tener conversaciones secretas al encontrar un enemigo común en Francia. Inglaterra, Países Bajos y Suecia se unirían llamándose la Triple Alianza. Enfrentarse a los tres estaba fuera de cualquier discusión, pero Louis XIV no tenía problema en enfrentarse a uno, y sabía que todo el mundo tenía un precio. Pagó a Suecia para que permaneciera neutral y pudo convencer al rey Charles II de Inglaterra de que una alianza entre Francia e Inglaterra sería increíblemente poderosa y rentable. Con ello, los holandeses quedaron solos para tratar con Francia, exactamente como Louis XIV había pretendido. En 1672, la fuerza del ejército francés invadió toda la República Holandesa, lo que provocó que la histeria se extendiera por todas partes, lo que llevó a un golpe de estado que llevó a William of Orange al poder. Ver cuán poderoso se había vuelto el ejército francés fue aterrador para el resto de Europa. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Leopoldo I, había pasado por alto a Francia durante años, pero ahora, con inmensa influencia, pudo formar una alianza antifrancesa con España y los holandeses. Después, Inglaterra se les uniría también. Con casi todas las principales potencias de Europa unidas en su contra, uno pensaría que el rey Louis XIV daría la señal de retirada, pero en lugar de eso, pasó a la ofensiva, tomando ciudades en los países españoles, holandeses y ganando cada vez más territorio. Louis tenía al mando mejores generales y mejor logística que cualquier otro ejército al que se enfrentara. En 1678, la guerra llegaría a su fin con un tratado que permitiría a Louis conservar la mayor parte de las tierras que había ganado. En 1682, una expedición francesa llegó al final del río Mississippi. Llamaron a la cuenca la Louisiane, en honor al rey Louis. Las colonias francesas se estaban multiplicando en África, América y Asia. A sus 39 años de edad, el rey Sol había convertido su reino en un imperio. En la década de 1680, Louis XIV estaba en la cima de su poder y Francia prosperaba bajo su liderazgo. Tenían el ejército más fuerte y era el país más rico de toda Europa. Pero no solo eso, Louis también permitió que florecieran las artes. Organizó concursos musicales para encontrar a los mejores músicos de Francia. Creó la Real Academia de Ópera y la Real Academia de Danza. En 1682, Louis XIV terminaría uno de sus mayores logros y finalmente se mudaría a su Palacio de Versalles, uno de los edificios más extravagantemente bellos jamás construidos. El edificio era la máxima expresión de poder, riqueza y sofisticación, innegablemente notable para la nobleza. El rey Sol no solo quería impresionar a la nobleza de otros países, había creado el Palacio de Versalles para atraer a los nobles de Francia a venir a vivir con él, pero bajo su control. De esta manera, Louis podría controlar todo en sus vidas. Los entretendría con banquetes y lujos extravagantes, haciéndolos sentir como si vivieran en el palacio más grandioso del mundo. Pero también creó elaborados rituales en los que siempre fue el centro de atención. Los nobles lo veían vestirse, comer, y el rey Louis recordaba cuáles de los nobles asistían a estos rituales, otorgándoles favores y posiciones a cambio, generando así una cultura que toda la nobleza necesitaba atender al rey si querían ascender en el poder. También
Louis XIV leería en secreto cada carta que llegaba a Versalles para poder conocer cosas íntimas, secretos sobre su nobleza y, obvio, saber cuáles eran sus pensamientos privados sobre él. Nunca había olvidado la nobleza que se levantó contra su madre. Esta era su forma de vengarse de la nobleza, que estuvieran bajo su control. Finalmente tuvo lo que siempre quiso, poder verdaderamente ilimitado. Pero en 1683 murió su esposa, María Teresa de España. Habían tenido 6 hijos juntos, pero solo el mayor, Louis de France, conocido como Gand Dauphin, habría sobrevivido hasta la edad adulta. Aunque su matrimonio fue afectuoso, el rey Louis XIV nunca se mantuvo fiel. Tuvo innumerables amantes, teniendo con ellas al menos 13 hijos legítimos. De hecho, su hijo favorito, Louis Auguste, nació de una de sus amantes. Amaba tanto a Louis Auguste que lo legitimó y lo colmó de regalos, dándole los mejores doctores y la mejor educación. También fue muy selectivo con sus cuidadoras, destacando específicamente a una que era especialmente cariñosa con su hijo. Françoise de Vigny llamó la atención de Louis XIV y pronto se dio cuenta de que ella no se parecía a nadie que hubiera conocido. Testaruda, le hablaba al rey Sol como a un igual, algo que nadie más se atrevería a hacer. Los dos se terminarían casando en secreto a finales del mismo año en que había fallecido su esposa, 1683. En 1685, Louis emitiría el edicto de Fontainebleau, afirmando que ya no toleraría la existencia de protestantes en Francia. Esta noticia horrorizó a los protestantes que vivían en toda Europa y la imagen pública de Louis XIV sufrió un duro golpe. Este acto iniciaría un efecto dominó que terminaría con una guerra en Europa. William of Orange era un defensor de la fe protestante, por lo que en 1688 el comportamiento de Louis XIV hizo que William se diera cuenta de que era un peligro para todos los que no estaban de acuerdo con él. Llevaría este mensaje a las potencias de Europa, pidiéndoles que formaran una alianza contra Louis XIV para preservar la paz y las libertades de Europa. Inglaterra, Países Bajos, España y el Imperio Habsburgo se unirían, autonombrándose la Gran Alianza. Pero la nueva alianza tendría poco tiempo para celebrar. El rey Louis XIV había estado luchando contra las alianzas europeas toda su vida y todas y cada una de ellas habían fracasado. Esta no tendría por qué ser diferente. Antes de que la tinta de sus tratados de alianza se hubiera secado, Louis se estaba preparando para la guerra. Al iniciar, las fuerzas terrestres de Francia dominaban en gran medida a los aliados y, a medida que la guerra se prolongaba, su costo humano y financiero comenzó a causar problemas entre los miembros de la Gran Alianza. La guerra se detendría y ninguna de las partes ganaría nada durante años. En 1696, incluso Louis XIV, con su eterna confianza, estaba feliz de aceptar un tratado de paz. Pudo conservar algunas de sus ganancias territoriales, pero devolvió Cataluña a España. Fue un sutil recordatorio para todos de que la paz no duraría mucho. Todavía quedaba una cosa por resolver. ¿Quién se sentaría en el trono español? El rey español, Carlos II, había estado enfermo la mayor parte de su vida, pero en 1696 su salud se estaba deteriorando rápidamente. No se sabe con certeza, pero lo más probable es que fuera estéril y por ello no tuviera hijos para ser los herederos al trono después de su muerte. Para horror de Europa, Louis XIV, el hombre al que todos habían intentado detener sin éxito, estaba a punto de tener un nieto en el trono del Imperio Español. Nadie quería que un rey francés gobernara el vasto Imperio Español.
pero no dependía de ellos. En el año 1700, el rey Carlos II murió y en su testamento entregó el trono del Imperio Español al nieto de Louis XIV, Philippe d'Anjou, hijo de Louis de France, Grand Dauphin. Esta fue una noticia increíble para el Rey Sol y su legado. Este momento exacto fue la razón por la cual su madre, Ana de Austria, le hizo elegir el deber sobre el amor. Su nieto se convirtió en el rey Felipe V de España el 16 de noviembre del año 1700. El rey Louis XIV sabía que la guerra era inevitable. Por ello, continuaría afirmando que Felipe V de España también podría heredar el trono francés. Por ello, la Guerra de Adhesión Española comenzó el 19 de julio de 1701 y traería una devastación absoluta a Francia. Aunque el comienzo de la guerra fue bien para Francia, los esfuerzos combinados de toda la alianza comenzaron a pasar factura a las tropas francesas. Finalmente, se rompió el mito de que el ejército francés era invencible. Después de esto, la derrota de las tropas francesas se produjo una y otra vez. Los problemas comenzaron a acumularse unos encima de otros. La deuda de Francia estaba aumentando. El hambre comenzaba a extenderse por toda Francia y la miseria no parecía tener fin. A pesar de aparecer como una fuerza inquebrantable, la muerte y destrucción de su pueblo fue lo que finalmente llevó a Louis XIV a la desesperación. En el invierno de 1708, Louis estaba dispuesto a aceptar la paz casi a cualquier precio. En su momento más débil, el pensamiento de que lo hubieran derrotado reavivó un fuego en su corazón. El ejército francés comenzó a contraatacar de verdad. Por primera vez en años, en la batalla de Malpas, más de 25.000 hombres aliados morirían, en comparación con solo 10.000 franceses, aunque los aliados cantarían la victoria. Por fin, en 1715, la Guerra de Sucesión finalmente terminó con Felipe V renunciando a sus herencias francesas y dividiendo pequeñas partes de su imperio entre Austria e Inglaterra. Poco después de terminada la guerra, la salud de Louis XIV se deterioró rápidamente. El 1 de septiembre de 1715, el rey Louis XIV, el Rey Sol, murió en su hermoso palacio de Versalles. Antes de morir, Louis XIV dijo: Je m'en vais, milita de magaga toujours, que se traduce: me marcho, pero el Estado siempre permanecerá. Uno de los hombres más capaces que jamás haya ascendido al trono. Bajo su reinado, Francia se convirtió en una potencia cultural y mundial, marcando el comienzo de una nueva era dorada de las artes y la razón en Europa. Y según Napoleón Bonaparte, el rey Louis XIV es el único rey de Francia digno de ese título. Rey.